Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente martes. Ya se cumplieron los 100 días desde que Milei asumió el gobierno, el famoso plazo que según los gordos consultora tienen los gobiernos antes de que se los critique y el mismo plazo que necesitó Milei para retomar la senda del superávit fiscal después de 12 años. Como ya contamos en un video idéntico a este pero del mes pasado, la última vez que Argentina había tenido superávit financiero fue en agosto del 2012 y la última vez que lo hizo durante 2 meses seguidos fue a principios del 2011. 136 meses de distancia en el caso del primer hito y 154 en el caso del segundo. En analogía para los hinchas de Boca, en enero el fisco volvió a ganar después de 136 fechas y ahora se consiguió la segunda victoria al hilo después de 154. ¡Vamos Boca, 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 Boca! Lejos de ser una casualidad, la vuelta de los superávits es un objetivo núcleo de la administración actual, como bien dejó en claro el Toto Caputo a los 2 días de haber asumido como ministro de Economía. Si uno le preguntara a la mayoría de los argentinos cuál diría que es el mayor problema, siempre la mayoría de las respuestas, diría más del 95% de las respuestas, se lo llevaba la deuda, la inflación y el dólar. ¡Dólares! ¡Dólares! Prácticamente ninguna respuesta correspondía al déficit fiscal. Sin embargo, la génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal. Lo que se manifiesta como los problemas son en realidad las consecuencias de cómo se ha financiado ese déficit. Como ustedes en tanto consumidores de este canal deben saber, la inflación y la deuda no nacen de un repollo, sino que son el producto de gobiernos que gastan por encima de lo que recaudan. Eso pasó en 110 de los últimos 123 años, por ello Argentina cambia de moneda sistemáticamente tras destruirlas y debe al momento de este video 403.000 millones de dólares de deuda pública. Por ese motivo el gobierno se planteó como objetivo hacer todo lo que fuera necesario para ponerle fin al déficit. Y por todo nos referimos a todo, desde cortar las transferencias de plata a las provincias y ponerle un freno a la obra pública hasta no volverse loco para aumentar las jubilaciones. Pero para un cachito, acá tenés $3 gratis. ¿Cómo podés hacer para reclamarlos? Permíteme que te hable sobre Honeygain, una aplicación que te da dinero por usar internet. ¿Cómo funciona? Básicamente tenés que bajarte su aplicación y darle acceso a tu internet. Honeygain es una empresa que se dedica a recolectar los datos públicos de las páginas web que vas visitando sin afectar tu internet ni tampoco recopilando ningún dato personal y a cambio ganás dinero. Pero espera, no te emociones con renunciar al laburo. Con Honeygain no te vas a hacer millonario, pero sí vas a poder juntarte unas monedas para pagar servicios que todos tenemos como Netflix, YouTube Premium o Spotify. Descarga la aplicación desde el enlace en la descripción, usa nuestro código Albert y ganate $3. No te pierdas esta oportunidad, banquemos a los chivos y sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. Al margen del impacto en la economía real, que en lo inmediato padece la retracción del gasto público y la contracción monetaria, ello ha permitido al gobierno lograr buenos indicadores financieros tales como la caída del riesgo país, o sea digamos el interés adicional que deben pagar los bonos del Estado para que alguien los compre, y la tranquilidad en el mercado cambiario, cuya brecha entre el dólar oficial y los paralelos ronda tan solo el 15%. Todo ello en un marco en el cual la tasa de política monetaria que el Banco Central paga por sus pasivos remunerados volvió a recortarse hasta el 80% para frenar la emisión vía déficit cuasi fiscal. Sin embargo, las preguntas que se ciernen sobre el horizonte chocolatero no son menores y su respuesta puede significar la diferencia entre 200 años de dinastía con Milei y una derrota en las elecciones que nos deje una firma de decreto de ser trasladados a un gulag abocado toast de Palermo bajo la égida de Grabois y Malena Pichot. La primera pregunta que se cierne no vamos a abordarla ahora, pero tiene que ver con la velocidad en que el recorte del gasto, el reacomodamiento de precios y la desregulación de la economía se traducirá en la recuperación de la macro. Pregunta esencial teniendo en cuenta las dificultades que está teniendo el gobierno para lograr que el Congreso apruebe sus reformas. Que la gente vea o no a tiempo el resultado de las correcciones es probablemente el dilema central de cara al futuro político de La Libertad Avanza. La segunda pregunta es no menos problemática y se refiere a la sostenibilidad de los superávits. Como primer dato podemos ver que lo que en enero fue un superávit financiero, sea después de pagar intereses de 500.000 millones de pesos, se transformó en un superávit de 300.000 millones. Aunque sigue siendo muy meritorio, la reducción del 40% da cuenta de un margen cada vez más fino. Como segundo dato podemos ver que si bien la recaudación creció un 252% en febrero del 24 contra febrero del 23, comparado con la inflación del 276%, esta cayó en términos reales. Algo similar había sucedido en enero cuando la recaudación fue un 256% mayor que el enero pasado, pero menor a la inflación acumulada. En ambos casos la importante caída real de la recaudación producida por la recesión prácticamente se compensó por el aumento en los impuestos al comercio exterior, tales como el impuesto país y las retenciones, que a partir del aumento de la alícuota y de la devaluación pasaron a recaudar una mayor cantidad de pesos. Lo importante acá por un lado es que el superávit no se explica por un aumento de la recaudación puesto que esta cayó, y por el otro que será clave ver qué sucede en los próximos meses si la recesión se agudiza. Por el lado del gasto vemos que nuevamente
nuevamente, los ajustes más fuertes se produjeron en jubilaciones, obra pública, subsidios económicos, salarios del sector público y transferencias a las provincias en ese orden. Para poder tener una idea más acabada de cuánto se ahorró en cada partida, ajustamos los gastos de febrero del año pasado por la inflación de los últimos 12 meses y calculamos a cuánto equivaldrían. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si en febrero del 2023 se gastó un peso en jubilación, asumimos que deberían haberse gastado 3,57 en febrero de este año para haberse gastado lo mismo en términos reales y calculamos la diferencia contra lo realmente gastado. Si nos permiten detenernos más de lo normal en una imagen, van a ver que ahora el cuadro tiene 4 columnas, una del gasto de febrero del 23, otra del gasto de febrero del 24, la tercera con cuánto debería haber sido el gasto del 24 para no haber perdido contra la inflación y la última con la diferencia entre cuánto se gastó y cuánto se debería haber gastado para no perder contra la inflación. Si acompañan las filas en verde, van a poder ver que de los 2,1 billones de pesos ahorrados de gasto, 750.000 millones provienen de jubilaciones, 250.000 millones de subsidios a los servicios y el transporte, 100.000 millones a salarios y cositas de los empleados públicos, 100.000 millones de las transferencias a provincias y 550.000 millones de obra pública. En términos mucho más simples, un tercio del superávit se logró gracias a las jubilaciones, un poco menos de otro tercio se logró gracias a la obra pública y otro casi tercio entre subsidios, empleados públicos y transferencias a provincias. ¿Qué queremos decir con esto? Que al igual que el mes pasado, si bien el superávit financiero es un gran paso en la dirección correcta, debe buscarse la manera de asentarlo sobre bases firmes porque los jubilados difícilmente puedan comer polenta el resto de su vida y lo último que queremos es un sindicato de jubilados. Tu guacha está conmigo, la paso a valor. La oposición ya intentó la semana pasada juntar el quórum para impulsar una fórmula jubilatoria que recomponga los haberes y aunque no pudieron lograrlo, el gobierno sabe que si no avanza con alguna reforma que medianamente satisfaga la demanda, la próxima vez puede no tener tanta suerte. Si el gobierno primerea, la oposición puede lograr una fórmula que recomponga los haberes sin desmadrar las cuentas, pero si la oposición le come la cancha, puede que las Mabeles finalmente se cobren revancha por tantos años de ninguneo. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. Son todos machos.